continuidad informativa de Canal E. En este momento, obviamente, la expectativa está puesta en la apertura de los mercados en este martes, primer día hábil después del triunfo de Javier Milei, con algunas imágenes o gestos que se dieron desde ayer y hasta ahora para intentar llevar tranquilidad en esta apertura. Hace un ratito la foto entre el presidente actual, Alberto Fernández, y el presidente electo, Javier Milei, reunidos en la Quinta de Olivos para encarar esta transición que se viene. Un nuevo dólar exportador, por otra parte. La ratificación de que Sergio Massa seguirá siendo ministro de Economía hasta el 10 de diciembre. Y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de los Estados Unidos ayer que lo hicieron en alza. Ahora, ¿qué pasa hoy en la apertura de los mercados? Santiago Liul está con nosotros. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Nuri? Bueno, a ver, vamos a entender que el día de ayer el mercado internacional tuvo lo que se llama un gran gap, un gran salto entre el precio de cierre del día viernes, que acá ya se venía descontando una suba en el mercado fuerte de los activos argentinos, 40% fue la suba de muchos activos, sí. Una gran vela verde en YPF, no tanto así en el sector bancario. ¿Qué es lo que podemos esperar el día de hoy? Por supuesto que se traslade toda esta gran suba. Hoy vamos a tener, veíamos con algunos analistas del mercado, una suba entre el 20 y el 30% de los activos argentinos. Obviamente, esto es si no le ponemos el ruido tipo de cambio. ¿Cuál va a ser el ruido de tipo de cambio? Bueno, el dólar está cotizando alrededor de 980, los dólares financieros. Y acá hay una gran situación. ¿Cuál es la realidad del Ministerio de Economía hoy? Porque la reunión que tuvo hoy el presidente Alberto Fernández con Javier Milei, presidente electo, ¿le saca un poco de poder a Sergio Massa en el Ministerio de Economía? ¿La transición la va a hacer con Alberto Fernández o con Sergio Massa? Se supone que debería ser desde lo institucional o formal desde con la el presidente política de la bajar nación. línea. Bueno, por eso mismo, la política va a tener que bajar línea a su ministro de Economía y veremos qué pasa con las intervenciones. Porque la duda es esa, ¿sigo interviniendo en el tipo de cambio? ¿No sigo interviniendo a pedido del nuevo presidente? Y ahí vamos a tener unos 20 días de mucha volatilidad, de mucha suba en el mercado, sí, sobre todo en activos argentinos, pero veremos qué pasa con el tipo de cambio, porque recordemos que un tipo de cambio alto ayuda a licuar o a resolver algunos problemas macroeconómicos, pero también empeora otros. Un tipo de cambio alto se traslada a precios, por ende va a ser difícil la situación de transición. Veremos quién es el que hace la transición, si es el Ministerio de Economía, desde la figura de Sergio Massa o el presidente Alberto Fernández, que fue quien habló hoy con Javier Milei y habrán dejado en claro cómo tiene que ser esta transición y cómo tiene que ser la intervención del Estado para controlar los tipos de cambio, los precios justos, los precios cuidados, todo lo que al nuevo presidente no le parece bien como intervención del Estado en lo que tiene que ver con precios. Me cuesta creer que Alberto Fernández vaya a perderse esa foto del traspaso de mando, no por el hecho de ser Javier Milei, que no creo que le cause mucho placer, pero sí desde lo institucional, la figura de él como presidente de la nación, estar liderando esa transición. Pero dentro de la política todo puede llegar a suceder. Entiendo igual al punto que vas vos, Santi, desde quién lo va a comandar en lo fáctico, en lo real. Vamos a preguntarle esto también, si te parece, a Fabián Medina. Fabián es economista docente universitario. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte. Nuria soy, estoy con Santiago Liul. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Fabián? Tanto tiempo. Es cierto, bien, muy bien. Fabián, ¿cómo lo imaginás vos? Digo, esto que planteaba recién Santiago, desde lo político, un presidente como Alberto Fernández liderando esta transición, pero se supone con decisiones en materia política económica que el mercado está esperando, que no sabemos si Sergio Massa las va a tomar o no. ¿Quién va a hacer el trabajo más complejo, que es el de esta devaluación que está pidiendo el mercado, el del sinceramiento de precios que piden las industrias? En cuanto a la transición desde Economía, la va a hacer directamente el viceministro. Gabriel Rubinstein, Raúl Rubinstein, Rigo y un par más. Ya lo anunció ayer el ministro. ¿Pero por qué no Massa? ¿Decís que él se va a correr?
se corre de la transición porque fue el candidato a presidente también. Es lógico que no, a ver, para evitar no confrontaciones, para evitar rispideces o evitar algún tipo de suspicacia, que le haga el viceministro. Claro, y Ya se habló esto abona, inclusive. Fabián, la teoría de que la línea baja directamente de Alberto Fernández a Gabriel Rubinstein. No, puede pasar la línea de Alberto Fernández a Sergio Massa y de Sergio Massa a Rubinstein, puede acomodarlo. La línea puede seguir estando. Vos A ver, estás para hablando evitar de las reuniones tironeos. concretas para evitar tironeos, pero después no estás diciendo que Sergio Massa desaparece de la toma de decisiones. No va a desaparecer, dijo que se queda hasta el 10 de diciembre. Claro. Va a seguir teniendo responsabilidad sobre las decisiones. La responsabilidad del ministerio la va a seguir tomando Sergio Massa. La transición la va a hacer Rubinstein con quien sea designado por Javier Milei como porque queda atrás equipo esto de que enlace. dijo Sergio Massa de que en materia de política económica, lo que suceda de acá hasta el 10 de diciembre, la responsabilidad va a ser del ministro de Economía. Eso está archivado. Es lo que corresponde. Perdón, del ministro de Economía perdón, del presidente electo, dijo Massa. Claro. Va a ser responsabilidad de Javier Milei. Está bien, pero a ver, en cuanto a declaraciones, las declaraciones que hagan, la política económica vigente la marca el ministerio con el gobierno actual y el próximo gobierno empieza a ejecutar a partir del 10 de diciembre. Es lógico, claro, es lo lógico. La pregunta, Fabián, cualquier país normal lo hace así. Bueno, por eso estamos hablando de países normales, pero la pregunta, Fabián, que te hago es esta. Alberto Fernández tiene la posibilidad hoy de tener un protagonismo diferente del que venía teniendo y había perdido poder. De alguna manera, los presidentes son los que marcan a los ministros de Economía. Eso es lo que te quiero preguntar. Durante un Siempre tiempo, la economía está subordinada a la política. Bueno, claro, porque en algún momento Sergio Massa, para muchos, era el presidente de hecho, porque Alberto Fernández no figuraba. Entonces, la pregunta básica es, ¿vos crees que hoy, de esta transición de 20 días, las directivas, más allá de quién lo haga o no, pero el manejo político-económico lo va a tener Alberto Fernández o lo va a continuar teniendo Sergio Tomás Massa? Las decisiones de política económica las va a seguir teniendo Sergio Tomás Massa. Bien. Después, la decisión política del traspaso, como corresponde, la va a ejecutar el presidente saliente. Eso es indudable. Porque va a ordenar la transición hacia abajo y es lógico. A ver, Sergio Tomás Massa, siendo ministro, no podía firmar decretos. Los decretos los firmaba el presidente. No, eso está claro. Que se los pidiera el ministro y lo firmara mucho más fácil que en la época de ser candidato es otro tema. ¿Cómo imaginás las funciones del Banco Central de acá hasta el 10 de diciembre? Un Banco Central que tiene todo el tiempo la amenaza de pasar a hacer otra cosa a partir de la llegada de Milei. A ver, el Banco Central está pautado hasta con el Fondo Monetario las microdevaluaciones. Hasta el 10 de diciembre, hasta el 7 de diciembre, porque el 8 es feriado viernes, van a seguir estando con las microdevaluaciones, van a seguir con este esquema. Después quien venga, llámese Javier Milei, llámese Emilio Campo o quien sea, tendrá que reformular o no el acuerdo. A ver, lo que aseguró Javier Milei al Fondo Monetario es que va a cumplir a rajatabla el acuerdo. Por eso ya te avisó lo que es la paralización de obras públicas y congelamiento de salario de administración pública. ¿Vos crees para asegurar el pago. Sí. ¿Vos crees que la devaluación no va a suceder, una devaluación más fuerte, más que estas microdevaluaciones que vos señalás, no van a pasar antes del 10 de diciembre? No va a haber una mega... A ver, si estamos esperando una mega devaluación del 100%, no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que sí, fíjate, que lo que repuntó ayer el mercado, como decía Santiago antes, en Estados Unidos, las acciones que subieron fueron sobre todo energéticas y financieras. ¿Por qué las energéticas? Porque como va a eliminar subsidios liberando la regulación, les va a permitir cobrar los precios en dólares, tanto en combustible como en gas como en luz, con lo cual la ganancia va a ser extrema
y eso hace que suban las acciones. Baja el riesgo país porque por el tema que se le aseguró un recorte, él aseguró Claro. al Fondo Monetario las reuniones que tuvo un recorte de 15%. Fabián, te doy los De 15 puntos del PBI. te doy los primeros guarismos en el mercado local, con la apertura del mercado reciente. YPF sube 35%. En línea con lo que estaba afuera. Sí, llegó al 40, vamos a ver, obviamente tenemos que transitar el día de hoy. Está bien, pero lo que yo te digo es acorde con la suba de ayer. Sí, claro. Durante el día de hoy se puede emparejar lo que está en el mercado internacional. Hay subas del 22% en Cresut, 19% en Central Puerto, un 21% en Aluar. En principio entendemos que es una jornada más tranquila que la que se preveía la semana pasada si este era el resultado. Cuando hablábamos de un martes que podía ser explosivo, vino bien el feriado, evidentemente, sí, claro. Fue una decisión que se tomó tal vez más por política que por economía, pero que le hizo bien a la economía, sin duda. Vino bien el feriado de ayer y los gestos que se fueron dando, que contábamos al principio, evidentemente funcionaron para llevar un poco de calma en la apertura de hoy. Sí, un dato importante, bonos en dólares. Fabián, AL30, ley local, bono que vence el 2030, que empieza a amortizar el año que viene, el 2024, sube 8% en dólares en un día. Esto implica que hay una confianza diferente en el mercado, o por lo menos es lo que se está mostrando. Veremos si es una tendencia o es simplemente un festejo de un cambio de rumbo económico. Eso quiere decir que está en línea con el 5% de baja de ayer del riesgo país y que se prevé una baja de un 3% adicional del riesgo país en este momento. Claro, llegado a 2.200 y más estaba de bajo 2.412, 2.250 y puede perforar los 2.200. Bueno, por eso, pero entonces vos coincidís, Fabián. No, a ver, te estoy diciendo que el riesgo país baja porque se le aseguró al Fondo Monetario cumplimiento a rajatabla del acuerdo. Entonces se van a pagar, eso va a seguir va a estar bajando. A ver, ¿cuánto va a bajar? Y vos y yo sabemos que eso es complicado porque el presidente cuando empieza ahora no va a tener 180 días cheque en blanco. De gracia, claro. Sí. Claro. Va a tener un requisito casi inmediato de los propios de hacer lo que prometió y si lo hace, si no lo hace, los propios se van a quejar. Y si lo hace, se van a quejar los que no son propios. Claro. O sea, ahora vamos a ver, acordémonos que va a tener que manejar el Congreso con 70, 75 diputados máximos, de 257 en diputados y con 20 senadores de 70. Va a ser compleja la gobernabilidad, porque aparte los gobernadores creo que no te van a dar mucha gobernabilidad porque le está eliminando la coparticipación. Claro, le está sacando puntos de la coparticipación. Y hay que ver también cómo juegan acá los que quedaron aparte de la alianza con Milei, ¿no? Los radicales, los schiarettistas. Claro, porque esto que decís es interesante, el tema de los gobernadores, Fabián, también. ¿Por qué? Porque una cosa era un Javier Milei sin alianza, ganando de pleno, y otra cosa es con la alianza de los gobernadores que muchos forman parte del partido que no formó Javier Milei. ¿Qué va a pasar con las coparticipaciones, con los impuestos que quieren recortar y que cuando le toques el bolsillo a las provincias también va a haber un ruido? A ver, vos tenés un problema que quiere eliminar de la coparticipación. O sea, sacar todos los fondos de coparticipación. Más allá, inclusive, de baja de impuestos. A ver, todavía queda inclusive por salir del Senado en estos 15 días el compre sin IVA, que está dictaminado y tiene que salir aprobado. Lo cual puede salir aprobado y recordemos que el compre sin IVA, él que en su función de diputado lo aprobó, lo mismo que aprobó la reducción de ganancias. Entonces, hay que ver cómo juega y hay que ver quién termina siendo su ministro de Economía. No es lo mismo Federico Sturzenegger, un típico gradualista, o que sea Nielsen, que es más cercano al anarcocapitalismo. Dijeron Nielsen,
o que sea la espina o que sea algún tapado del gobierno actual. Entonces hay que ver las posiciones y eso lo va a determinar quien sea su ministro. Bien. Porque el ministro de Economía determina la pauta económica y determina... A ver, no podés vivir dándole a las provincias adelanto del tesoro. Eso es lo que tenés que eliminar, no la coparticipación, porque la coparticipación está en la Constitución y aparte es automática. Bien, Fabián. Entonces, los adelantos del tesoro son discrecionales. Gracias por este contacto, te mando un saludo grande desde aquí, estaremos obviamente en contacto durante los próximos días.